Segundo bloque de Sin Retórica aquí en Somos Chaco y rápidamente pasamos a la nota con la doctora Paola Benítez. Ella es diputada provincial por el Frente Chaqueño y tiene mandato hasta el 2025. Con esta nota nos despedimos y nos reencontraremos la próxima semana. Como les mencionábamos, estamos con la diputada, la doctora Paola Benítez, a quien le agradecemos la gentileza de atendernos ya sobre un fin de año de gestión, un fin de año calendario de gestión y de cambio de gobierno. Un combo que, bueno, se da en esta simultaneidad muy pocas veces, pero que en este fin de año se concreta, ¿no? Es así, diputada, ¿no? Sí, así es. Un fin de año distinto que nos trae nuevos desafíos para el año próximo que se avecina, en donde, como bien decía, hay cambio de gestión, también hay cambios de colores políticos en quienes van a gobernar, lo cual es una decisión del pueblo respetable y obviamente nos ubica a nosotros. El pueblo ha elegido que nosotros seamos oposición, el partido al que pertenezco y por el cual estoy ocupando una banca en la legislatura, así que el gran desafío como PJ, como justicialismo, creo que tiene que ver con seguir defendiendo los derechos de nuestro pueblo, seguir trabajando en ser una oposición, en este caso responsable, porque lo que buscamos es justamente que nuestra gente, que cada chaqueño, que cada chaqueña pueda llegar a tener una vida mejor desde el presente y hacia el futuro. Así que bueno, ahí está dirigida nuestra posición. Y es por lo que vamos a luchar y vamos a seguir trabajando, no solo desde el marco de generación de nuevas normativas, sino también desde la defensa del derecho de cada uno de nuestros hermanos. ¿Sorprendió mucho el resultado electoral? Creo que la gente habla, el pueblo habla, uno puede hacer análisis desde lo político, también puede hacer análisis desde los diferentes sectores que integramos y a los cuales representamos. En lo personal soy muy respetuosa de la decisión y definición del pueblo y de la manera de pensar. Si uno mira un poco la geopolítica en los países aledaños y también un poco la historia, tiene que ver con cambios que por ahí se van dando en diferentes periodos, alternancia de poder, y bueno, que son respetables a la hora de esta definición que ha tenido el pueblo en relación a un gobierno provincial y también un gobierno nacional. Yo creo que nosotros como políticos no podemos perder de vista cuáles son nuestros objetivos y cuáles son nuestras prioridades. ¿El poder a veces hace perder ese contacto directo con la realidad o genera una realidad virtual para quien está en el mando, en el poder? Eso depende de cada uno de los funcionarios, en este caso de los políticos que están ejerciendo el poder. En lo personal, habiendo estado en el Ejecutivo y hoy también en el Legislativo, siempre me he nutrido de la realidad del territorio, que es obviamente para quién y por quién trabajo, nuestra gente. Y desde allí, obviamente, aplicando el tecnicismo en el área que represento, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la niñez, que tiene que ver con lo que manejo técnicamente, trato de dar lo mejor para generar normativas que le lleguen a la gente. Yo no puedo generar una norma legislativa alejada de la realidad, hablando desde el legislativo, como tampoco puedo generar una política pública en el área donde esté gobernando si no tengo contacto con la gente, porque puedo hacer un diseño brillante, pero a la hora de aplicarlo es inaplicable, no solo porque los actores no pueden o no saben hacerlo, sino porque no es exactamente lo que la gente necesita para la realidad que vive. En una provincia ampliamente heterogénea, territorio heterogéneo, necesidades diferentes, poblaciones diferentes, culturas diferentes que integran este crisol de nuestro hermoso Chaco, que requiere una mirada detallada, pero esa mirada no se puede hacer desde el sillón del escritorio, ni del legislativo, ni del ejecutivo. Y creo que cuando perdemos ese eje es cuando podemos equivocarnos grandemente y llevarnos sorpresas. Claro, especialmente teniendo en cuenta datos, el Chaco es si no la provincia más pobre del nordeste argentino, con un área de gran resistencia, con índices de mortalidad infantil muy altos, ¿no?
¿Eso muchas veces hace que se atienda solamente ese sector o que se crea que con forma indirecta a través de obra pública se la va a beneficiar? El Chaco es una provincia que siempre ha trabajado arduamente para mejorar todos los índices duros, ¿sí? Y cuando hablamos de índices duros, hablamos de aquellos que afectan directamente la vida, en este caso mortalidad, y aquellos que afectan directamente al diario vivir, cuando hablamos de pobreza. La verdad es que el Chaco ha sido una de las provincias que aún en tiempo de pandemia, en estos últimos años, ha podido incrementar, por ejemplo, el empleo formal en el área privada, porque se han generado situaciones a través de políticas públicas que han conllevado a esta posibilidad. Entonces, creo que el gobierno ha hecho mucho por nuestra gente y hay que evaluar estos datos. ¿Por qué? Porque podemos hablar de mortalidad infantil, por ejemplo, como usted recién mencionaba, que ha sido un número que se ha descendido en los últimos años. Aún no está publicada los últimos datos, o sea que no puedo hablar de la tasa de mortalidad infantil en este último año, pero sí puedo decirle que en la época que estuve en el ministerio, en época de pandemia, que fue una época demasiado difícil, porque como todos sabemos, el aislamiento ha llevado de que se haya cambiado la manera de asistir a la población para evitar un mal peor, que en este caso era la muerte por COVID. Por ende, la manera de controlar a aquellas mujeres que estaban embarazadas y a los niños recién nacidos difirió en ese momento de lo que hacíamos habitualmente, pudiendo haber generado un impacto mayor en la mortalidad infantil, que no sucedió. Y creo que tiene que ver con esto que yo hablaba recién hace un momento, de la mirada particular y de atender a las necesidades en los diferentes sectores y desde los diferentes sectores. Por supuesto que hay mucho más por hacer y por mejorar. Y este hacer y mejorar tiene que ver desde el diseño de las políticas públicas que atienden a las necesidades hasta cómo llegan esas políticas públicas a nuestra población. Desde trabajar en la prevención, hablando de salud, para evitar que suceda, hasta trabajar en la asistencia de aquellos, hablando de niños que requieren una atención especial con tecnologías diferentes para poder sobrevivir, en el caso de prematuros, en el caso de niños con alguna patología grave. Entonces, esa amplitud en la mirada y la posibilidad de definir prioridades de acuerdo a las necesidades de nuestra población, de acuerdo a dónde se encuentren en nuestra provincia, porque son realidades diferentes, las del impenetrable y las del gran resistencia. Estas miradas que puedan hacer un diagnóstico de situación y que nos lleven a actuar de manera diferente para lograr la equidad en lo que otorgamos a la población de acuerdo a sus necesidades, son las que nos van a terminar impactando directamente en estos números duros. Claro, a usted le tocó como ministra de Salud uno de los 2 años más difíciles, creo yo, de la historia de la provincia del Chaco, porque a todas las variables normales, habituales de un gobierno se le agregó el tema de la pandemia, ¿no? Que modificó todo lo que se venía haciendo, lo que se podía haber hecho, porque no había experiencia. Las medidas que se tomaron durante ese tiempo, ¿fueron las adecuadas? En otras provincias, por ejemplo, fueron diferentes, siguiendo un patrón, pero distintas. ¿Cómo evalúa ya hoy, pasado el momento crítico? Siempre tenemos que evaluar por los resultados. Siempre. Toda política pública que se lleva adelante, siempre uno la evalúa y decide continuar o no por los resultados que nos van dando. Las políticas que llevamos adelante en la provincia del Chaco en materia de políticas sanitarias para época de pandemia fueron políticas respaldadas 100% por lo que definían los organismos superiores en materia de salud, Organización Mundial de la Salud, y en base a eso nosotros trabajamos. ¿Cuál fue el posicionamiento de la provincia del Chaco al finalizar la época aguda de la pandemia? Fuimos modelo en atención y también en prevención y en diagnóstico. Y esto tiene que ver con una readecuación de la política sanitaria dirigida a un tiempo claramente de emergencia, como lo fue la pandemia, a la redistribución de
la asistencia o la reorganización de la asistencia de acuerdo a los niveles de complejidad que en ese momento tenía la provincia, generando un corredor sanitario para que pueda facilitar la llegada a todos y a todas en la provincia, a todos aquellos que necesitaran de asistencia, y una derivación oportuna a lo que constituimos como centros de mayor complejidad en materia de COVID. Centro de la provincia del Chaco, Hospital 4 de Junio, área metropolitana, Hospital Perrando, que entre ambos lo que hacían era contener a más de la mitad de la población de la provincia, con una asistencia especial para áreas alejadas como por ejemplo el Sausalito. Y acá yo recién hablaba de resultados. ¿Qué tienen que ver los resultados? Muchísimo. Porque si nosotros hacemos una mirada en relación a la tasa de mortalidad asociada a COVID, o sea, dicho de otra manera, ¿cuántas personas murieron por COVID de acuerdo a la cantidad de habitantes? ¿A 100.000 habitantes, a 1.000 habitantes o a 10.000 habitantes? La tasa de mortalidad que uno esperaría sea mayor en las zonas donde no tenían un hospital de mayor complejidad, como era el Sausalito, no fueron así. Y eso tiene que ver, no fueron así no tuvimos mayor número de muertos en esos lugares por habitantes. ¿Por qué? Porque hubo una asistencia oportuna, porque hubo un diseño de políticas públicas sanitarias dirigidas a atender las necesidades de esa población. Si eso se asocia, o si es que se lo puede asociar a una política pública de sanidad o sanitaria en este caso, con el aspecto de cómo reacciona la sociedad. La sociedad vota por agradecimiento porque, bueno, se muestran estos números y se salvó la situación, se obtuvieron muchísimos y muy buenos resultados, pero después en lo político electoral al parecer no coinciden, digamos. Hay estudios realizados por quienes, valga la redundancia, estudian el comportamiento social, el comportamiento político. La gente no vota por agradecimiento porque entiende que nosotros hacemos lo que nos corresponde hacer. No tienen por qué agradecer algo que hago porque me corresponde hacer. Y la gente espera de nosotros que demos todos los días más para conseguir algo mejor. Y entendiendo de esa manera la política, es que, como decía al principio, es necesario que uno esté inmerso en el territorio para conocer qué es lo que nuestra gente necesita y quiere, para poder virar hacia allí las políticas que llevamos adelante respondiendo a las necesidades actuales de la gente. Ahora, doctora, usted como una profesional de la salud de tantos años, el tema de la violencia infantil, el de la violencia familiar, intrafamiliar, ¿cómo vivió todo el movimiento de el proyecto primero, el tratamiento después de la ley del aborto, para llamarlo así más comúnmente, ¿no? Cuando usted tiene una posición tomada al respecto. Mire, primero partiendo... ¿Cómo hizo coincidir ambas cosas? Partiendo desde el respeto a la vida, en principio, por mis convicciones personales, profesionales y obviamente éticas, no acompaño al aborto, pero respeto la decisión de los demás. Por supuesto que no es una ley que hubiera acompañado. Hoy existe una normativa, una norma que establece un derecho a un aborto voluntario y gratuito, y yo digo un derecho injusto, en donde el más vulnerable y el que no puede decidir ni elegir venir al mundo, tampoco puede elegir si continúa o no. O sea, y claramente hay vida desde la concepción, así que para nada estoy a favor de esta ley. Como tampoco lo estuvo, creo, aunque no sé si lo hizo explícito el gobernador de la provincia, ¿no? Lo ha hecho explícito, y de hecho a los dos nos ha tocado estar trabajando conjuntamente, yo en el Ministerio de Salud y él siendo gobernador de la provincia en el momento que la ley se aprobó. Claro, sí, por eso y que había que llevarla a la práctica. Yo he trabajado muchísimo con niñas y adolescentes embarazadas, a quienes se ha acompañado para que tomen la decisión que necesitaban tomar a la hora de darle continuidad a un embarazo o de interrumpir el embarazo. Soy objetora de conciencia, significa que puedo elegir correrme de la ayuda cuando una niña, un adolescente o un adulto dice yo quiero abortar porque va en contra de mis principios, pero entiendo, tengo que estar ahí para ayudar. Ahora, creo en lo político, ¿no? ¿Cree que marcó el proyecto primero, el tratamiento, la sanción posteriormente, un quiebre
extra, digamos, dentro del partido gobernante, porque dividió aguas, ¿no? Así es. Sin dudas marcó. ¿Cómo lo vivió eso? Sin dudas marcó. En lo personal lo viví en carne propia, Ajá. porque claramente el partido al que pertenezco es un partido que se proclama como feminista y a favor de esta lucha del aborto, lucha que no comparto y que obviamente desde mi lugar siempre voy a resistir. Y muchas veces se pierde la objetividad en cuanto a que somos un partido integrado por diferentes frentes, por una diversidad de pensamiento y que debe ser respetuosa y que justamente tenemos que representar a todos y a todas, no solo a un sector. Y representar significa respetar lo que el otro piensa y poder de alguna manera integrar más allá de que haya diferencias a la hora de definir alguna u otra cuestión. Así que creo que sí, que fue en gran parte uno de los marcadores de esta gran división. Lo digo también por el sector al que represento a las iglesias y a la mirada conservadora en relación a la vida y muchos peronistas conservadores se han apartado de nuestro proyecto a la hora de elegirnos, justamente por esto, porque no se sienten representados en quienes hoy integraban las listas. Esa postura, esa posición muy firme, ¿le valió movimientos internos para alejarla del ministerio? Y si fue así, ¿cuánto tiempo resistió? Sí, me valió movimientos internos desde el primer día que asumí. Claramente quien me sostuvo desde el principio y al final fue Jorge Milton Capitanich, y me valió durante la legislatura también. De hecho, el día que asumí tenía compañeras haciendo un escrache afuera de la legislatura por ser provida. O sea, bueno, creo que estas diferencias nos costaron y nos costaron caro. A eso iba, como para unir ambos temas, ¿no? Las convicciones personales, las convicciones de vida, las convicciones profesionales inclusive, y los aspectos políticos, porque mucho se puede achacar a la oposición, pero desde adentro también se generaron las condiciones como para que se den estos resultados, ¿no? Lamentablemente sí. Creo que es tiempo de replantearnos muchas cosas, de evaluar y en base a esa evaluación tomar nuevamente las riendas del trabajo por la unidad, que es lo que necesitamos. Nunca se va a lograr tener homogeneidad de pensamiento, porque esto es así, porque justamente representamos a diferentes sectores. Y eso es lo importante, que todos los sectores estén representados y tengan voz dentro del Parlamento, claro. Sobre todo en un espacio político como lo es el justicialismo, que abraza a todos y a todas por igual. Ahora, lo que por lo menos llama la atención y mueve al análisis o a la reflexión es que el denominado sector más progresista dentro del frente político justicialista o peronista, ¿no?, es mínimo, de acuerdo con los resultados de las internas ahora que ganó Massa a nivel nacional, un 5%, pero que logra imponer agendas que desde los diferentes ejecutivos se trasladan a la mayoría. Es como paradójico. Mire, yo tengo una postura clara en relación a esto. Yo creo que es importante incluir a todos los sectores y a las minorías y tenerlas en cuenta a la hora de definir o tomar decisiones y sobre todo definir políticas públicas. Ahora bien, yo no puedo definir políticas públicas para todos contemplando solo el sector de la minoría, porque estoy siendo exclusiva para un sector y excluyente de una gran parte de quienes son sujetos de derecho. Entonces, estas son las cuestiones que tenemos, creo yo, que replantearnos. Necesitamos llegar a todos y a todas y satisfacer esas necesidades, porque para eso estamos, para gobernar, para dirigir, direccionar, realizar políticas públicas, gestionarlas, que lleguen a cabo con celeridad y que lleguen de acuerdo a la necesidad que tiene el pueblo. Entonces, creo que la mayor confusión está en generar políticas públicas dirigidas a un sector, solo para ese sector, dejando afuera una gran parte que también requiere de una mirada especial. Hay quienes sostienen que
dicen el exceso de agenda feminista, tomado este término en lo más amplio, ¿no? Cansó a gran parte de la sociedad, es como la hastió, es como que la saturó. ¿Es posible eso? Porque llegó un momento en que se bombardeó a una sociedad con diferentes temas referidos a eso, ¿no? Yo creo que eso habría que hacer un estudio y evaluar los resultados del estudio como para ser responsable a la hora de responder una pregunta y no que sea una respuesta subjetiva de lo que piensa Paola Benítez. Sí creo, porque bueno, estoy formada así, que uno tiene que evaluar, como decía desde un principio, las políticas públicas que lleva adelante y ver los resultados. Las políticas públicas primero se definen y se definen de acuerdo a prioridades. Yo digo, para mi gobierno una prioridad es, voy a decir, salud, niñez, supongamos, de hecho lo es para mí, creo que lo he marcado en la legislatura, y en base a esas prioridades voy a definir el presupuesto para atenderlas, ¿sí? Siempre las prioridades van a atender primero los números duros. ¿Cuáles son los números duros? Los que afectan a la vida. Entonces, yo con las políticas públicas que llevo adelante, mínimamente tengo que ocuparme de que haya menos muerte en estos sectores, ¿sí? Bien. La primera gran definición es, esto es una prioridad. ¿Listo? Para poder ejecutarlo necesito presupuesto. ¿Le di presupuesto? Sí, le doy presupuesto. Diseño políticas públicas. Políticas públicas que claramente tienen que atender a estas necesidades y darme resultados. Por eso, cuando las llevo adelante, tengo que ir evaluando, porque muchas veces puedo tener la buena intención y creer que el diseño de política que realicé es espléndido, pero después a la hora de aplicarlas los resultados son pobres. Bueno, creo que es eso lo que nos faltó. No está mal y creo que era necesario pensar en políticas de género y sigue siendo necesario. ¿Le hemos dado presupuesto? Le hemos dado presupuesto. En exceso, dicen muchos. ¿Los resultados fueron acorde a lo que hemos dado? ¿Hubo eficiencia? Eso es lo que tenemos que replantear. En cuanto por lo menos a los números de femicidios que se registraron, no. Bien, y a su vez, si yo hablo de políticas de género, hablo de políticas dirigidas, en nuestro caso a la provincia, al 52% de la población. El Chaco tiene 1.200.000 habitantes aproximadamente, o sea que estoy hablando de 600.000 mujeres, más de 600.000, 670.000 mujeres y niñas y adolescentes. Esto que he definido como políticas públicas atañe realmente a este número de mujeres y llega a todas, o llega solamente a una porción ínfima como lo es el 0,003% de la población que tiene que ver con diversidades. Y acá es algo muy importante para destacar. Nuestra provincia está última en población, en número de población absoluto o tasa de población disidente de acuerdo al último censo que se llevó adelante. Entonces, creo que tiene que ver con esto. Por supuesto que tenemos que tener una mirada especial para esta población, porque no podemos permitir la discriminación, porque no podemos permitir de que no tengan acceso a un trabajo, que no tengan acceso a la casa, que no tengan acceso a vivir. O sea, claramente que tenemos que atender. Ahora bien, ¿cómo distribuyo el presupuesto que definí para políticas de género? ¿Y cuáles van a ser mi política? ¿Van a atender a todas? Y creo que un poco tiene que ver a la hora de analizar los votos, que tal vez todas no se sintieron incluidas en los diseños de política que hemos llevado adelante. Con buena intención, sí, pero me parece que no logramos el objetivo. Hemos ratificado el decreto de la creación de la Mesa Interreligiosa de la provincia, que es un espacio de diálogo de todas las religiones entre sí y con el gobierno. Y hemos ratificado el decreto de la creación de la Mesa Evangélica del Chaco, que es también un espacio de diálogo. Como todos sabemos, Chaco es una de las provincias que tiene el mayor número de evangélicos o de personas que profesan la fe evangélica, lo cual hace
más que importante que haya un espacio de escucha para este sector, que bueno, claramente es uno de los sectores que se ha abierto, se ha distanciado un poco del justicialismo, teniendo en cuenta lo que charlábamos recién en relación a la ideología de género, a el aborto, pero que claramente Jorge Capitanich siempre ha representado al sector a través de su fe y de la gran apertura que tiene a la hora de generar espacios de diálogos y de consenso con todos. ¿Alcanzó como para limitar por lo menos a un sector muy fundamentalista que existió en defensa de la ley de aborto y de la ley de género, por ejemplo? Yo creo que alcanzó para conocer a quien nos ha gobernado y nos sigue gobernando hasta el 10 de diciembre y con quien se ha podido trabajar de una manera diferente y especial, porque las iglesias tienen redes en todas las provincias, entonces hacen una comparativa, aunque uno no lo establezca conscientemente, esa comparativa se hace, y siempre Chaco era, en tu provincia te permiten esto, en tu provincia ustedes tienen llegado al gobernador. Entonces creo que alcanzó para que reconozcan en Jorge Capitanich un aliado a la hora de generar estos espacios de diálogo. Diputada, en la legislatura, de aquí en más, ¿no?, en los 2 años que le queda de mandato, ¿van a continuar con el bloque unificado? ¿Conversaron? ¿Hay posibilidades de alguna separación dentro de lo que hoy existe? El PJ es un bloque que viene trabajando en conjunto y que así lo seguirá haciendo. Actualmente hay una separación y bueno, claramente lo ha habido en las elecciones del SER, de un espacio nuevo que está transitando sus primeros años separado del frente, y por el otro lado el PJ. Así que esta es nuestra realidad, pero obviamente que desde nuestro espacio trabajamos para unir los esfuerzos y lograr nuevamente la cohesión y un trabajo en conjunto. Diputada, le agradecemos muchísimo el tiempo que nos concedió, que nos dio. Bueno, el fin de año queríamos que haga un balance de gestión, pero también tener estas otras opiniones que por nosotros por lo menos no la teníamos en cuanto a su función en el Ejecutivo, que fue muy importante. Así que muchísimas gracias y muy buen año. Muchas gracias a ustedes nuevamente por el espacio que me brindan para poder charlar y para poder comunicarme con nuestra gente. Y bueno, muy buen año para ustedes también y para toda nuestra provincia.